Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Tello Figueroa y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes este tema de reclutamiento y selección en las organizaciones. Vamos a dar inicio. Comencemos por la definición de lo que es el proceso de reclutamiento y selección de personal. Se dice que es un conjunto de etapas o pasos que tienen como objetivo el reclutar y seleccionar al personal más idóneo para un puesto de trabajo determinado en una organización o empresa. Este inicia con la definición del perfil del postulante y continúa con la búsqueda, el reclutamiento o la convocatoria de los candidatos, la evaluación de estos y la selección finalmente para la contratación del más idóneo, y así pasar, una vez que es contratada la persona, a la inducción y capacitación en la organización. El reclutamiento tiene 3 etapas. La primera es la definición del perfil del postulante, qué es lo que requiere tener la persona para poder cubrir el puesto, qué es lo que se necesita en la organización, qué habilidades, qué características y conocimientos, competencias requiere esta persona. La siguiente etapa es la convocatoria de los postulantes. Esta se puede hacer a través de anuncios o avisos, convocatorias internas, a través de recomendaciones, por medio de agencias de empleo, también con la misma competencia, es decir, otras organizaciones, por empresas consultoras en recursos humanos, aunque esta opción es una de las más caras. También las prácticas, es decir, aquellos que se encuentran dentro ya de la organización realizando sus prácticas, pueden ser candidatos o postulantes. Y finalmente, de los archivos con los que se cuenta en la empresa o las bases de datos ya de personal o de personas que fueron a acudir a ciertas convocatorias. La tercera etapa es la evaluación, que consta de la preselección, es decir, es donde se presentan estos candidatos a una entrevista preliminar. Se aplican las pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, exámenes médicos y finalmente una entrevista. La segunda etapa, es decir, la convocatoria de los postulantes, incluye el pedido de los postulantes de que envíen su currículum o que llenen una solicitud de empleo, el cual debe de estar diseñado de tal forma que permita a la organización pues recoger la mayor información posible. Ya en la selección y contratación, una vez que todos los postulantes o candidatos fueron evaluados, se selecciona al que mejor desempeño haya tenido en las pruebas, en las entrevistas realizadas, es decir, al candidato más idóneo para cubrir el puesto vacante. Entonces, se tiene al candidato más idóneo para asimismo proseguir con el contrato, junto con él, firmarlo, y en esta etapa se señala el cargo a desempeñar, ya de una manera más precisa, cuáles son las funciones que éste realizará dentro de la organización, la remuneración que va a recibir, cuánto tiempo va a trabajar en la organización en caso de ser temporal, y otros aspectos que podrían ser necesarios acordar con el mismo. Ya finalmente, una vez firmado el contrato, viene el proceso de inducción. Este proceso pues es muy sugerido, ya que en ocasiones se llega a contratar personal, no reciben un proceso de inducción y pues les lleva mucho más tiempo o les es más difícil acoplarse y realizar las funciones que la organización espera que desempeñe. En una comparación del reclutamiento con la selección, tenemos que en el reclutamiento se especifican cuáles son las características del puesto y en la selección se evalúan las características del candidato que sean afines a las características del puesto. En el reclutamiento se estipulan cuáles son las exigencias del puesto y en la selección es donde se obtienen las calificaciones del candidato
basándose en estas exigencias. Finalmente, en el reclutamiento se lleva a cabo el análisis y la descripción del puesto, y en la selección es donde se definen qué técnicas de selección se utilizarán para llevar a cabo este proceso. La diferencia entre reclutamiento y selección es que el reclutamiento busca a los candidatos que requiere la organización y la selección pues compara las cualidades de estos candidatos para encontrar al idóneo, y el reclutamiento provee candidatos, mientras que la selección escoge dentro de estos candidatos a los más adecuados al perfil del puesto. Algunas recomendaciones que se deben de tomar en cuenta de acuerdo a su servidora es, primero, pues considerar al personal que ya está laborando en la organización. Este es un incentivo para el mismo, ya que si no se considera al personal puede ocasionar de pronto cierto desánimo en los colaboradores. También es importante que se dejen bien claras cuáles son las condiciones de la oferta que se está dando en la organización. Ser respetuosos también con los tiempos de los candidatos, es decir, si se cita a cierta hora o el proceso está determinado para cierto tiempo, pues que sea respetado. También es importante no crear falsas expectativas en los candidatos, puesto que en ocasiones no se les notifica en tiempo y forma que no fueron seleccionados, y esto pues crea falsas expectativas en la persona esperando obtener una respuesta de la organización para saber si es que fue seleccionado o no. Ofrecer una remuneración adecuada al cargo que se va a desempeñar, es decir, buscar el ganar-ganar. La empresa gana obteniendo a un buen trabajador y el trabajador pues recibe la remuneración adecuada al cargo que va a desempeñar. Y finalmente es importante tener un programa de acompañamiento para el nuevo personal. Es no dejarlo solo, llevarlo de la mano al inicio para que desempeñe sus funciones y cubra con las expectativas de la organización. Como parte de la bibliografía utilizada para esta presentación es de Mondley, de 2010. El libro es Administración de Recursos Humanos. Por mi parte es todo, les agradezco y quedo a sus órdenes para sus comentarios.